Buenos días. Hoy vamos a iniciar con este curso de teatro latinoamericano contemporáneo con nuestro primer tema que tiene que ver con el intertexto griego en América Latina. Vamos a hablar primero de lo que significa la palabra intertexto. El intertexto es una estrategia literaria y dramática y hay que hacer una separación porque la palabra teatral es distinta a la palabra literaria que tiene que ver con discursos de narrativa, o de poesía o crónica. Aunque en este contexto de este curso vamos a ver que ha habido unas modificaciones o la forma de hacer teatro ha sufrido unas modificaciones en el contexto contemporáneo. Pero es muy importante comenzar por el principio, ¿no? Pensar en el intertexto es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de intertexto, hablamos de una forma de intertextualidad. Es decir, la intertextualidad es una estrategia posmoderna de la literatura y del teatro en la que se emplean discursos anteriores para ser revisados y rediseñados. Este es un concepto de lo más elemental que puedo ofrecerles en este momento para ir profundizando, pero es para que lo vayan ya entrando en materia. A ver, cuando hablamos de intertextualidad, tenemos al menos tres tipos de intertextualidades. Intertextualidad por palimpsesto, por intertexto o por rizoma. Cuando hablamos de palimpsesto, estamos hablando de la utilización de un texto al que vamos a llamar hipotexto, es decir, un texto base. Digamos, para poner un ejemplo clásico sobre esto y que no entiendan que esto es exclusivo de la condición posmoderna, solamente que en el proceso de la condición posmoderna esto se ha categorizado y se ha estudiado de una manera particular. Shakespeare hace un esfuerzo intertextual cuando hace la comedia de las equivocaciones. ¿Por qué? Porque Shakespeare se sirve de un texto clásico como los Menegmos de Plauto para hacer una obra. ¿Qué es lo que hace? Una obra nueva, que es a la que llamaríamos hipertexto. ¿Qué es lo que hace Shakespeare? Toma la estructura básica de la composición argumentativa de el Menegmos y lo convierte en un modelo múltiple. Es decir, en lugar de tener un par de gemelos, tenemos dos pares de gemelos. Y allí se genera una estrategia dramática distinta a la estrategia dramática de la comedia clásica y se genera algo que se va a llamar comedia de enredos durante el curso de la historia del teatro, al menos de la historia del teatro, hasta el siglo XIX, y entonces vamos a encontrar que tenemos una nueva formulación de un texto anterior. Eso es intertextualidad, en donde nosotros, cuando revisamos un texto, encontramos los vestigios de un texto anterior, que es el hipotexto, el texto base o el texto original. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en esta discusión tenemos que cuando llevamos a cabo esa intertextualidad, cuando el autor dramático se centra en un modelo intertextual, debemos entender que hay tres condiciones o algunas condiciones de carácter político, estético y, por supuesto, unas funciones artísticas cuando hablamos de este tipo de teatro. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa en este momento, nosotros tenemos que darnos cuenta de que
En el caso de las dos Antígonas latinoamericanas que vamos a trabajar, tenemos una escritura intertextual por palimpsesto. ¿Por qué? Porque claramente nosotros tenemos identificado cuál es el marco de referencia. Pero hay otras piezas en donde la historia cambia de una manera radical. En el caso de Griselda Gambaro, vamos a encontrar, por ejemplo, que la Antígona furiosa de Griselda Gambaro comienza justo en el reconocimiento de Antígona de su propia muerte. Es decir, ella, el gesto inicial en la pieza es quitarse el lazo del cuello y comienza la acción dramática. Durante el proceso de la acción, en el texto de Gambaro, ella nos va contando algunos de los elementos constitutivos de la tragedia clásica de Sófocles. Ese es un ejercicio intertextual, ¿ok? ¿Por qué nosotros trabajamos esto o cuál es el objeto de interés del intertexto griego en América Latina? A ver, pasan varias cosas. La tragedia griega, en su contexto de desarrollo, es decir, en la Grecia del siglo V, antes de Cristo, por supuesto, tiene una finalidad particular, que es, a partir de la tragedia, pensar el presente. Es decir, toman personajes de su pasado mítico histórico para traerlos al presente en el texto trágico para pensar ese presente donde vive el espectador. Ese ejercicio intertextual nos va a permitir a nosotros como contemporáneos, a la luz de la tragedia griega, pensar nuestro propio presente. Y allí va a haber una nueva formulación de cómo comprendemos la historia. Yo quiero dejar este video hasta acá para hacer de esto una suerte de introducción, porque creo que es importante que tengamos claro esto. Cierto, me faltó decirles en qué consistía la escritura rizomática. La escritura rizomática es una propuesta que se hizo en la literatura a partir de las teorías de Deleuze y Guattari. En el teatro, porque hay que entender que ha habido un conjunto de autores como los hermanos de Toro, Alfonso y Fernando, por ejemplo, o como Beatriz Risk o Beatriz Trastoy, o Iliana Diegues, por ejemplo, que han estudiado la condición posmoderna en el teatro latinoamericano contemporáneo, que es mi línea de investigación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de escritura rizomática, ya habíamos hablado del intertexto, hemos mencionado el palimpsesto y las funciones que tiene, que en el caso de las piezas que vamos a trabajar, las cumple todas, es decir, tiene una función estética y una función política y una función crítico-reflexiva, que son las tres funciones del palimpsesto y de la intertextualidad en general, pero al mismo tiempo vamos a encontrar una escritura rizomática. Por ejemplo, en la que tenemos los nombres de Antígona y Hemón, por ejemplo, y ese es el único punto de referencia que tenemos a la tragedia. Pero la acción dramática no tiene nada que ver con la tragedia. Por ejemplo, en mi trabajo de ascenso, para terminar este primer video, les comento que en mi trabajo de ascenso yo usé un texto que es muy interesante, que se llama Gelatina Vil, que habla sobre la relación erótica sexual entre Edipo y Yocasta. Ese no es objeto de interés en la tragedia, pero se ha sido el objeto de interés de un autor venezolano contemporáneo, y entonces allí encontramos una escritura rizomática en el sentido de que estamos haciendo una exploración de un elemento que en el hipotexto no está presente.
Lo interesante de las escrituras intertextuales es que a partir de un texto inicial se construye una nueva perspectiva o una perspectiva distinta alrededor de la contemporaneidad, mientras se piensa en nuestro presente en una mirada retrospectiva e histórica. Luego vamos a pensar un poco en esto y yo quisiera que para la próxima sesión sigamos con el intertexto griego y leamos la Yocasta de Héctor Levi Daniel y leamos Gelatina Vil para que vean dos ejemplos muy interesantes sobre esa construcción intertextual. Una rizomática y la otra intertexto por intertextualidad por intertexto, porque Levi Daniel reorganiza un poco los eventos. Y cuando reorganiza ese pequeño giro, que es un giro muy sutil, nos va a dar un resultado distinto al de la propuesta de Sófocles. Es una relectura del texto de Sófocles. Entonces, por ahora quiero dejarlo hasta acá como introducción y subiré otro video.